Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Deportivamente en verano. Hoy cambiamos la locación, hoy dejamos de lado la fábrica de pastas, a que le mandamos un abrazo enorme por habernos recibido la pasada semana. Estamos literalmente en la playa del Parador Boyo, acá en Parque del Plata, para disfrutar de tremenda nota, y es momento también de saludar a quienes tengo a mi lado. Primero, mi compañero de cada miércoles, Pitu querido, ¿cómo estás? Bienvenido a Deportivamente. ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad que increíble. Primero muy contento por esta invitación, esta posibilidad de poder estar acá. Hoy me tocó un poquito de sol porque estamos en plena playa, en la arena. Y bueno, disfrutando y una nota que va a dar que hablar. Sin lugar a dudas, así que sin más preámbulos vamos a presentar al entrevistado que tenemos el día de hoy, darle la bienvenida a Diego de Marco, entrenador, exfutbolista que ha pasado también por un montón de categorías y en el proceso de selecciones juveniles. Es mentira que no sabíamos nada, en realidad es improvisación parte de lo que es Bien. esta nota, así que bueno, bienvenido a Deportivamente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, a la gente también, que está viendo que va a ver, el saludo. Y bueno, a la orden lo que quieran. Bueno, como te anticipó Fabi acá, que está al mando de lo que es el Parador Boyo en el que estamos hoy en vivo, vamos a ir para atrás y para adelante en lo que ha sido tu carrera, tu trayectoria. A mí me gusta siempre empezar desde el inicio, en realidad ir lo más atrás posible. No solo por cómo empezaste en el mundo del fútbol, sino que fue lo que disparó esas ganas y ese sentimiento de decir me voy a dedicar al mundo de la pelotita. Bueno, la verdad, te soy honesto, desde que tengo uso de razón, tuve en la mente ser jugador de fútbol. Creo que en la escuela, ya en el primer año, les preguntaba a los niños qué querían ser, y a mí me salía a jugar de fútbol. Entonces, y encontré en el fútbol un lugar donde me sentía feliz, y bueno, jugando cuando era niño, bueno, y después sí, a medida que fui creciendo de categoría, con la expectativa de poder ser un jugador profesional. Arrancaste, hoy estábamos comentando fuera de aire, de lateral derecho. Sí, en realidad cuando uno jugaba en el fútbol, jugaba en otras posiciones más en el medio, pero bueno, después el fútbol me fue tirando por un costado y me hizo llegar a jugador profesional siendo un lateral derecho. Bueno, hoy Pitu te hablaba, te preguntaban acerca de, bueno, esos primeros momentos, esa primera patada, qué recuerdos tenés de aquella primera vez en la que saliste vestido de profesional a la cancha? Y bueno, fue, la verdad que era algo muy deseado por mí, porque era un anhelo de, como te decía, de muy pequeño, y había cumplido todo un ciclo de juveniles que jugué hasta el último partido de cuarta. No fui un jugador precoz que jugó cuando era quinto, sub-16, sino dentro de la generación que era muy buena, capaz que fui el último en debutar, y bueno, con mucha expectativa, y me tocó jugar contra Rentistas, un partido en la cual justo el lateral que estaba jugando tuvo una lesión en un dedo, y tuve la posibilidad de entrar y debuté y lo hice muy bien, y a partir de ahí creo que me afirmé y hice una carrera bastante buena. ¿Qué cuadro debutaste y qué fue tu primer entrenador que te hizo debutar? Eh, Primero, el cuadro que debuté fue Central Español, Ajá. Es donde jugué la mayoría La de mi mayoría. carrera. Es que debo ser el jugador con más minutos en la historia de Central Español. Ujú. El primer técnico que tuve, que no puedo dejar de nombrarlo, es Luis Romero. Es un entrenador de juveniles que fue entrenador de selección y fue el mejor entrenador que yo tuve También en mi central, carrera en en Central. central, Y el técnico que me hizo debutar fue el Tola Antunes, el Tola. en el Es año 91. 91. 91. Bien, espectacular. Un lindo club, campeón uruguayo, Sí, club con historia, como exacto. todos los clubes que han tenido de pasaje, pero es un club, para mí, uno de los mejores puntos del país. Bueno, yo vivía cerca de ahí, pues Ajá. vivía en Chanay hace 2 días, y cuando yo tenía 14 años, en el año 84, fue campeón central. Ujú. Y bueno, y ahí muchos muchachos del barrio, que era Cordón, que era medio Parque Rodó y también Parque Valle, tomamos la decisión de ir a entrenar a la central. ¿Y dónde Lo veíamos con entrenaban? muy buenos ojos, en el Palermo. En el Palermo. Estaba Somos ahí. 14 cuadras de casa, era accesible para mí, y bueno, y realmente fue un club donde hice toda mi carrera deportiva casi. Diego, con esto que comentabas recién, que a veces pasa mucho y le pasa a muchos jugadores, ¿no? Se lesiona un compañero, te toca entrar, lo haces bien y a partir de ahí uno empieza como a tener más en consideración del entrenador. ¿Cuánto hay de esfuerzo? Y sí es cierto que hay que tener una cuota de suerte también a veces para que te toque la varita de poder jugar en primera división. Bueno, yo creo que en algún momento iba a jugar en primera, esa vez tocó que fue por una lesión. Yo creo que hay mucho esfuerzo. Te digo que el talento es importante, porque sin talento no podés pisar la cancha en esos niveles, pero
el esfuerzo, porque acá en Uruguay jugadores de por todos lados, talento está, es por donde lo mires, pero sin perseverancia, sin esfuerzo, es muy difícil. Tal vez podés llegar, pero es muy difícil sostenerte. Y tal vez no puedas trascender tampoco de forma de élite o crecer si no tienes perseverancia en el fútbol. Más en el día de hoy aún. Bueno, vos también, digo, del otro lado, ¿no? Como entrenador o desde el punto de vista del entrenador, claro, eso mismo de decir, bueno, yo tengo un 11, tengo una cantidad de jugadores que son mis titulares habituales, y bueno, ¿qué tanto se da eso de decir, bueno, pasa un evento fortuito, digamos, como una lesión que no lo puede uno planificar, y el que entra se queda, digamos, ¿qué tanto se suele dar? Se da si el plantel es muy parejo. Si hay diferencia entre los 11 y los que están afuera, eso después cuando se recupera ya vuelve a ingresar ese jugador que estaba en la oncena titular. Pero si el plantel es parejo, si el grupo es parejo y hay talento dentro del plantel total, se puede dar, cómo no. Y depende un poco ahí aparece la suerte o los momentos que te pueden tocar también. Sin duda. No, pensé que, No, continuando con la idea, vamos a hablar un poco de jugadores que me interesa mucho, de tus entrenadores o de tu forma de jugar a la hora de llevar, para entrenar, qué es lo que enfatizás o qué lo haces como cuando vos jugabas, lo seguís practicando ahora por tu memoria o has tenido que, porque el fútbol cambió, ¿no? Has tenido que capacitarte y estudiar más como para poder adaptarte a los tipos de jugadores que existen hoy, que estamos de acuerdo, me parece que no son lo mismo que lo de antes. Yo creo que mi cabeza jugaba mejor de lo que yo jugaba. Ujú. Entonces, si mi cabeza hubiese jugado, hubiese sido un terrible jugador. Pasa Pero mucho eso, ¿no? no me daba Sí, lo otro. Entonces, la posibilidad de ver buenos jugadores siempre la tuve. Hasta cuando tenía mis compañeros. Yo muchas veces cuento que hay jugadores que llegaron a alto nivel, que yo les aconsejaba, les decía tal cosa. Ya era como un entrenador dentro de un plantel de jugadores, de un compañero. Y le decía, vos tenés que hacer tal cosa porque vos tenés una cosa que yo me falta y que yo si estuviera dentro de tu cuerpo lo haría. Entonces, en eso creo que soy exigente con el jugador que es talentoso, le exijo eso de hablar de la perseverancia, de que no se quede solo con el talento, porque tal vez uno que no tuvo tal talento como ese que lo tiene, sentimos que podemos aportar de ese lado. Y bueno, creo que el jugador me gusta mucho mirarme, creo que uno de los fuertes míos como entrenador es poder detectar el talento del jugador. Creo que tengo una cierta virtud, un cierto ojo, llamarle un ojo entrenado, una capacidad, pero sí me doy cuenta cuando un jugador tiene posibilidades realmente de llegar a alto nivel y ahí es donde tenés que ajustar, aconsejar, ajustar la clavija del jugador y decirle, bueno, tenés que ir por acá, cuidate en estas cosas, no te regales, sé profesional, bueno, todas las cosas que hoy en día son necesarias para poder estar a alto nivel. bueno, ahí está bueno porque eso que mencionabas acerca de, bueno, que a veces la mente quiere una cosa y el cuerpo, o mismo la habilidad motora, digamos, de uno hace otra o no puede resolver de la forma que a veces uno se lo imagina, ¿no? Este, ¿hasta qué punto eso es trabajable y hasta qué punto eso ya no tiene, digamos, una posibilidad de mejora, digamos? Yo creo que puede mejorar, pero tal vez te tiene que agarrar un entrenador con una capacidad muy buena de poder sacar tu mejor versión. Que me ha pasado. Pero a veces cuando vos no tienes ese tal talento, en la inmediatez volvés a tu nivel. Tenés como picos, ¿no? Eso también se trata mucho de la forma deportiva del jugador. Trayectoria. Cuando uno logra la forma deportiva, es momentánea, no es para siempre. ¿Eh? Lo que sí es creciente es el lograr la experiencia. Un jugador de 20 años es talentoso o tiene un talento cierto y de repente juega tales partidos importantes y crece como jugador a partir de la experiencia. Y a medida que van pasando los años, se va viendo cada vez más jugador, mejor jugador. Capaz que merma un poco en la parte física cuando empieza ya a ser un jugador grande, pero tiene una capacidad enorme basada en una experiencia, de haber competido a alto nivel, haber jugado en partidos importantes, de haber superado adversidades dentro de la carrera o dentro de un mismo partido o un torneo, y lo hace un jugador sumamente importante. Entonces, el fútbol tiene muchas variantes que es muy difícil explicarlo a veces en una nota, pero sí tratar de resumirlo para tratar de que se entienda. No, está No, buenísimo y aparte me dispara a su vez más preguntas, porque con esto que, a ver, de que formaste jugadores y estuviste también en la parte de jugadores jóvenes, ¿no? Obviamente, y jóvenes del tiempo moderno, y vos viviste también la juventud desde adentro de la cancha, ¿no? Y sabemos todos que cambió mucho y sabemos que ahora las problemáticas son otras, ¿no? En cuanto a eso.
¿Cómo se trabaja hoy en día en el presente? Como psicólogo también En me da vivo, esa estamos en curiosidad. vivo, Nada, perdón. estamos en vivo y nos llega no sé si digo que es un No sé, ¿palito? agua, yo, Un una agüita. agüita, una agüita. Ahí va. Por favor. ¿Cómo se trabaja hoy en día desde adentro por parte del entrenador? Todos esos distractores que suelen tener hoy los futbolistas a nivel de, bueno, desde hasta la atención misma, porque cuando están con el teléfono todo el tiempo y demás, generan un montón de patologías nuevas, por decirlo de alguna forma. El fútbol ha cambiado completamente de la época que nosotros éramos jóvenes a la actualidad. Ha cambiado el ritmo de juego por el reglamento mismo. Nosotros en el año 86, capaz que sacaba el golero, te la daba y vos se la dabas al golero y lo podías hacer 7 veces. Y entonces se paraba el juego, era más lento. La dinámica el reglamento generó una dinámica distinta en el fútbol. ¿Tá? Y al mismo tiempo, nosotros que éramos criticados cuando jugábamos bien o cuando jugábamos mal, crítica buena o mala, era momentánea. Al terminar el partido te decían que bien jugaste, que mal que jugaste, te chiflaba alguno te rezongaba, te insultaba. Pero hoy eso no es así. Te pasa eso, pero aparte, llegás a las redes sociales y tenés gente que nunca tocó una pelota de fútbol, que tal vez te esté criticando, este, que algo que ellos capaz que podrían hacer, y si no te están criticando, y tenés que, si vos consumís ese tipo de periodismo, vamos a llamarlo así, o de momento, Ujú. o de red social, te terminás sintiendo mal, porque es constante, ¿eh? Y a veces las redes sociales son muy dañinas para el jugador. Es muy difícil. Estamos viendo jugadores que están complicados a nivel anímico porque están todo el día conviviendo con su celular y conviviendo de lo que el otro comenta. Entonces, no es que llegás a tu casa y te dice tu viejo, hoy jugaste bien o jugaste mal, con la familia. Ya ahora todo el mundo. Entonces, es dificilísimo. Y no sé si el jugador está preparado para semejante crítica. Y dirán, pero es un jugador profesional, gana plata, tan cómodo, nosotros laburamos 14 horas, pero hay que saber soportarlo. Hay que estar en el zapato de ese jugador que es criticado a veces de forma hasta injusta, a veces está parcializada, de un lado que es contra No, y no, le dan. estamos de acuerdo. Entonces, ha cambiado mucho y nosotros los entrenadores, que también somos un foco fácil de criticar, estamos totalmente expuestos, tenemos que pensar mucho en el jugador para que ellos para, para alivianarle, sacarle la presión, descontracturar. Ojalá podamos estar descontracturados como estamos nosotros acá en la playa, hablando, mar, buen tiempo. Bueno, el jugador de fútbol, eso le pasa pocas veces, eh, es cuando triunfa. Y generalmente el triunfo en el fútbol está hecho para muy pocos. En un campeonato para uno, y compiten tal vez 20 equipos. Entonces, es duro el jugador, y por encima de que pasa filtros importantes y llega a jugar profesional y llega fuerte, porque no se olvide que el jugador que jugó, que está jugando a nivel profesional, jugó el baby fútbol, sumamente competitivo, ¿eh? Pasó por todas las El juveniles, estrés empieza ahí, y en etapas exacto, ya sensibles. empieza ahí. Después, pasar los filtros de juveniles, después hacer diferencias juveniles, pero después también llegás a una primera edición y ser un jugador propio de estar en una primera edición y poder soportar el nivel que exige, que es demandante y que también es un mercado y que todo el mundo quiere que andes bien. Entonces, hay una cantidad de cosas que nosotros, los entrenadores, con nuestros ayudantes, tenemos que estar muy cerca del jugador para ayudarnos. Y aparte, bueno, no solamente ahora decías algo y está pasando mucho ahora en la situación presente. Y creo que históricamente ha pasado, pero como esto que decís, ¿no? Que es masivo todo también y que todo el tiempo estamos consumiendo cosas que nos exponen, ¿no? Fíjense que ahora Uruguay hace muy poco es campeón del mundo en juveniles, ¿no? Y ha pasado con varios jugadores de esa camada al menos, de que la gente los considera a un nivel que ya tendría que estar, digamos, explotados por ser campeones del mundo entre chicos de su categoría, y hasta les exigen más a ellos y hasta tipo les exigen más a los clubes, digamos, por las posibilidades o las oportunidades que han tenido o que no han tenido. ¿No? Sí, Entonces, eso, o sea, a veces no estamos preparados para el fracaso y a veces tampoco para el éxito. Creo que es complejo eso en general, porque la frustración siempre termina siendo grande. bueno, yo fui parte de ese grupo porque antes que me viniera Broly, el entrenador era, Ahora yo manejé vamos a ese hablar grupo, de yo eso. manejé ese grupo, Ajá. que fueron 6 partidos, pero yo muchos de ellos los tuve a los 14 años. Este, eh, Igual acá hay como un desconocimiento, porque todo el mundo dice, bueno, fueron campeones del mundo, pero fueron campeones del mundo en una edad. Claro, O una sea, generación. compitieron contra la misma edad de forma Casi la igualitaria. misma generación, O uno o sea, dos años. eh, y está bien que eso ha pasado, porque Uruguay creo que en su 20 es una potencia. Y bueno, y fue un éxito rotundo, tuvo un gran entrenador
y los jugadores fueron espectaculares y lo lograron con categoría. Pero exigirle que sea un jugador este, como lo están pidiendo, me parece que es un error. Es no saber, no, es desconocer lo que es el fútbol. Porque, vamos a poner un ejemplo, cualquier jugador, Anderson Duarte, hoy está jugando en México, hizo diferencia en defensor, estamos hablando de uno que le fue bien, ¿está bien? Pero cuando jugó en defensor tuvo que jugar contra un jugador de 37 años, Claro. o tuvo que jugar contra, 518. teniendo 18, o sea, contra 18 generaciones mayor que él. Y sin embargo pudo hacer diferencia, pero no todos lo pueden hacer. Claro. No vuelva a jugar contra los de la edad de él y competir. Entonces, hay como un desconocimiento de exigencia que creo que la persona que no es de fútbol no lo entiende, pero pretende que, sin embargo, son campeones del mundo, tenés que ser el campeón del mundo a nivel mayor, tenés que ser campeón de América, y eso no es así. Eso no es así. Hay que tener cautela, sí reconocer que de forma histórica, Uruguay por primera vez en la historia fue campeón del mundo sub-20, ¿tá? Después de muchos años de trabajo, de la época de Maestro Tavares, que creo que tiene que ver también, que fue un coletazo del trabajo de Maestro Tavares, lo que fue el campeón sub-20, más el agregado de lo que fue la dirección técnica de Broly, que es un excelente entrenador, y una persona que es terrible profe, como es el profe Gesto, que preparó ese grupo de forma espectacular. Claro. Entonces se juntaron una cantidad de cosas, buenos jugadores, un buen proceso anterior, un buen entrenador y un buen momento de la selección y se encontró con eso. Pero después de ahí a exigirle que todos sean jugadores de elite es distinto, es distinto. Sí, Y se puede ser, ir en el tiempo, ir también a la época del vicecampeonato de Púa, que pasó cosas similares, que sin embargo claro. fueron Malasia, claro. vicecampeones de Malasia Y estos y jugadores muchos no llegaron a alto nivel. sí, no, los que llegaron a Europa y que muchos no llegaron a competir y a brillar. O sea, fueron a Europa y estuvieron ahí. Exacto, Vamos a hablar exacto. yo quería apuntar Dale. a ese, tu primer equipo de club y cómo fue el proceso para entrar al proceso de Tavares, por decirlo, no el nombre, Bien. tu primer generación que tuviste en la selección. La del club, la de la selección. ¿Cómo fue? ¿Estabas en un club y fuiste a la selección Ah, en el momento que me llaman a mí de la selección, yo estaba dirigiendo Nacional, juvenil. generación? Había dirigido Generación 97 y 98. Ajá. ¿Ah? En esa 97 estaba Amaral, Matías Claro. Olivera, Matías Viña, eh, Gaby Neves, Rogel, eh, el Mono Villa, Lucas Treza, Tato González. No, muchísimos llegaron a la primera. Exacto. Y en la 98 estaba Guille May, estaba Charlie Lozano, algunos más, me voy a olvidar de algunos. No, pero la Pero gran mayoría llegó a primera división y hizo, sí, no, y hizo alto carrera. nivel, Y mucho están alto nivel. jugando. Están jugando, y alto nivel. Sí, bueno, entonces ahí me llaman de la selección, tengo una entrevista con el maestro, y bueno, después que tuve la entrevista, que duró un par de horas, a los días me llamó para confirmarme que era entrenador de sub-15, para el sub-15. Sub-15. ¿Tu cuerpo técnico, te acordás? Sí, Andrés Silva, Sí. fue compañero mío en Central. Claro, aparte salió campeón. Vos lo tuviste cuando, por lo menos lo viste jugar cuando salió campeón. No fue campeón uruguayo porque es un año más grande que Es yo. un año. Pero Claro. fuimos campeones en juveniles Juvenil, en ajá. Central. 3 años fuimos campeones. Después el profe era Diego Stavillo, que actualmente está trabajando como segundo profesor en la mayor Con Bielsa, ahí con Bielsa. con Santiago Ferro. Es un profe institucional de Claro, la UF. de lado. Sí, yo los Este, conozco. y A ahí él y a Santiago. y ahí ingresé a trabajar en la selección. Eso fue en el año 2016. Ujú, lindo. ¿Y qué fue sub-15? ¿Te acordás de esos jugadores? Sí, claro. Golero Nacho Suárez, Ujú, lateral, lateral, La joyera, digamos. ¿Te sí, acuerdas? lateral derecho Pedro Milans, Enzo Siri y Joaquín Sosa, que está jugando en Italia. Enzo Siri está jugando en En Colón. Colón. Lateral izquierdo era Matías Velázquez, que actualmente está jugando en Colón también, en la B. Sí, De 5 era Poggi. De 8 era Agustín Darrocha o Braulio Bisolfo. ajá, Y Matías Ocampo, alternaban esos tres ahí. sí. Eh, Jugaba Arezzo de media punta, Máximo Alonso de 11 y de 9 jugaba Juan Manuel Gutiérrez. Y después había Esa generación 2002, 2002. 2002. me acuerdo. Esa fue Me acuerdo porque yo estaba en Danubio, esa generación tenía a Isabela, Estaba Benítez, Isabela dentro del grupo, Benítez. sí, buena, muy buena Era buena generación, muy sí. buena. Era buena generación. Era Mateo buena. Torres también, ¿se acuerdan? Sí, Mateo Torres. Pero tuvo la preselección Mateo Torres. Y tuviste ahí, en ese periodo, tuviste posibilidad de ir avanzando, ¿cómo fue el proceso?
o sea, nosotros más o menos, la política de Tavares es un ejemplo, no solamente a nivel, lo que estamos en el fútbol, estamos un ejemplo a nivel de organización mundial. Claro. Se dice que es como el proyecto que llevaba a Argentina en la sub-20 que salió campeón. Sí, Como el proceso de trabajo, no te digo, porque después hay metodologías de entrenamiento que cada uno es individual y respeta mucho la cultura. Nuestra cultura sí, sí, de sí. entrenamiento es diferente a la de otra, porque nosotros tenemos otra forma de entrenar. Pero el proceso en sí, como que si vos llevas en tiempo, es difícil que no tenga resultados. Claro. Y eso fue lo que se fue, lo que nos llevó para el éxito en ese sentido, ¿no? Yo creo que, bueno, que primero que Uruguay, por encima de que se trabaja muy bien en juveniles, en las categorías chicas, Uruguay paga el precio de la entrada tardía a cancha de 11, Cancha de 11. con respeto a muchos países de América, Ujú. y que tal vez retrasen un poquito el poderío deportivo en esas primeras edades, de sub 15 hasta sub 17. Uruguay sufre, no ha ganado grandes torneos, producto de que el chiquitín ingresa a jugar a los 14 años a la cancha de 11. Y Argentina, Brasil, los demás países están entrando con 10 años. Con 10 años, ¿no? Pero eso no significa que el producto final del jugador uruguayo no sea bueno, ¿eh? Porque cuando llega a una sub 20, Uruguay sí es poderoso. ¿Por qué? Porque Uruguay es un país, es un fútbol en el cual precisa hacer debutar joven al jugador, y con 16, 17 años ya lo giran a jugar a la primera división y a ganar 12 de jugar con hombres, Y y entrenar en sacan la primera. ventaja a todos los demás países que tienen la etapa mucho más, más cerrada que el fútbol uruguayo. Entonces, no lo veo mal cómo se trabaja en Uruguay por eso, pero a veces encontramos que los resultados deportivos a nivel de categorías chicas están un poquito retrasados, por un tema de formato nuestro, pero que no da resultado en el A final del largo proceso. plazo. En el final del proceso. Sí, sí, Con respecto al crecimiento, cuando uno estaba dentro de, de la época de maestro, uno simplemente estaba esperando trabajar con tranquilidad, porque eso es lo que se transmitía en el claro, maestro de Maestro Tavares. claro. Había un clima de tranquilidad, de meditar las cosas para, para plantearlas, se planificaba mucho, había mucho orden, sabía que teníamos un complejo deportivo que estaba muy bien para lo que es el fútbol uruguayo, pero para el nivel mundial era un complejo deportivo que no era de los mejores, y sin embargo los jugadores de la mayor y todos los juveniles lo tomamos como un lugar especial, porque siempre había las canchas prolijas, los vestuarios impecables, alguna mejora este, em, de parte de Claudio Pagani, que era el intendente del complejo, que siempre tenía algo preparado para cuando veníamos nosotros o los mayores, para que el complejo mejorara día a día. Era un terreno y también siendo un complejo deportivo, gracias a la gestión de Maestro Tavares, y también de Claudio Pagani, que fue la persona que tuvo a cargo de armar todo lo que era la logística de complejo. Entonces, había mucha tranquilidad, se trabajaba no había desesperación por querer dirigir la 20 o la mayor. No, no. Si el maestro me decía la sub 15, y si un día me proponía dirigir la sub 17, era sub 17. Que no estaba en nosotros el Sí, la afán competencia de era crecer. No, 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 ahí no, está. no. Sí, Es, creo que estaban muy claras las cosas, claro. y nosotros trabajábamos para formar al jugador, Ujú. y bueno, y tratar de formar un jugador de elite, que era, creo, el objetivo principal, y todo apuntaba al jugador de fútbol, siempre. Con esto que decías de que estaban muy claras las cosas, y está bueno porque a veces, sobre todo la gente, esa opinión generalizada, yo soy un fiel defensor de lo que se hizo en el proceso El Tavares, proceso fue espectacular. y mismo muchas veces me he peleado con compañeros al aire en la radio, en Radio Universal, 200 veces por lo que es el fútbol. A veces mismo, hoy se le critica al hacerte el trabajo en Nacional, y el tipo hizo una campaña de puntos casi histórica en el torneo pasado, solamente superado por un Peñarol más histórico. Entonces a veces la gente, bueno, ve el éxito como lo único, digamos, a medida, a veces hay muchas cosas por detrás que no están vistas. Entonces, con esto que decías del orden y del trabajo, ¿no? En cuanto a los diálogos que tenían con el maestro y a cómo proceder en determinadas cosas, había ciertas libertades respecto al modelo de juego, a cómo debían jugar cada categoría, había ciertas unificaciones en determinadas cosas de trabajo, cómo se manejaban. Bueno, yo la primera charla que tuve con el maestro, que fue bastante extensa, y fue muy, muy productiva. Para mí fue de las mejores charlas que he tenido en el fútbol. Este, pero una de las cosas que él me preguntó, si yo jugaba con línea como con la formación que tenía, la formación del equipo. Y yo le dije que jugaba con línea de 4, y le dije la figura que jugaba, y él
se puso contento. O sea que ya creo que cuando él me conoció encontró una similitud en la forma de conducir y de trabajar y de modelo de juego que queríamos. Después él aplica el método global, que es corregir sobre el juego. Este, es muy común de estar dentro de la cancha y ver un error, parar, corregir. Y creo que nosotros trabajamos de la misma forma. Y creo que eso fue de las pocas cosas que pidió. Después de un tiempo, eh, eh, él hizo como un proyecto en la cual nos entregó a todos nosotros lo que él le parecía que quería de todas las categorías, pero fue con el tiempo cuando ya nos conocía, cuando ya nos dejó a nosotros también trabajar y ver, y bueno, y él era muy respetuoso para mirar un entrenamiento y tal vez para decirte, mirá, Dios, si me permitís, me decía, te quiero decir tal cosa, y para mí era, por favor. Correcto. Yo decía, sí, maestro, no, dígame, no sé cómo decírselo, pero él realmente es una persona muy respetuosa del trabajo que uno hacía, y bueno, y creo que en el tiempo él hizo como una maqueta ahí de cómo quería algunas Unificar, cosas, se quería unificar. unificar algunas Ajá. cosas, y estuvo bueno también, estuvo bueno, porque aparte él también ya tiró cosas de él que eran riquísimas, una experiencia, vasta experiencia, con resultados por todos lados. Y bueno, Y con los jugadores que tienen el primero, por ejemplo, que también eso te enriquece como entrenador. por supuesto. Cuando ves la calidad de jugadores que me imagino a mí no tener que estar en esa instancia y ver que eso puede funcionar para después llevarlo a la etapa del juvenil. O sea, Todos los jugadores que hoy están en la mayor estuvieron todos dentro del pasaron por ahí. proceso, todos en el proceso de centrales. Es una realidad. Sí, sí, sí. Y lo formó como se formó últimamente los jugadores que tienen que competir hoy en día, con un profesionalismo enorme. No entra el jugador que no está en el parámetro de profesionalismo. Claro. Que tal vez nosotros, yo que soy un cincuentón, ustedes tienen la suerte de ver a Uruguay siempre bien posicionado, porque ya estaba el maestro. Sí, bueno, yo ¿Vos tuve, qué edad tenés? no, yo tuve 45, yo Bueno, vi está, Se conserva el pito. está, campeón de América del 95, que me bien. recuerdo claro, con el gol de Manteca, y después, bueno, vi cuando dejamos fuera el Mundial, que no era, para mí esa generación era espectacular, la del Chino, Sí, sí, la de Corea. no, la de Corea no La- antes, la de Alemania, digamos fuera de la Alemania, Alemania. que Sí, sí. dirigía Jorge Fossati cuando Sí, sí, Ramos sí. perdió por penales. Esa generación era, Bueno, pero yo vi cosas más complicadas. claro, sí, sí, El sí, 6-1 de Dinamarca. claro, Íbamos a yo era jugar más chico con ahí, la selección de Vasca y nos comíamos 5 goles. es verdad. Y nosotros había mucha dificultad. El jugador nuestro no entendía lo que era la elite. Y bueno, eran jugadores espectaculares, pero no sé si respetaban los parámetros que se tenían que tener para el Profesionalismo, profesionalismo. Entonces, creo que el maestro en eso sí fue una persona que ayudó al jugador, formó jugadores jóvenes ya con esa con esa idea. impronta de elite y bueno, y logró lo que logró en Sudáfrica, que fue el primer mundial que yo vi a Uruguay Ujú. ser competitivo y pelear Y tener chance hasta el claro. último día. Y a partir de ahí siempre fue competitivo, Hoy siempre en fue día, competitivo. pocos Hasta el quieren día jugar que se contra fue, nosotros. fue competitivo. Hoy en día saben que van a jugar contra nosotros y en ese sentido, ya más allá del respeto que nos tienen, es como uno se La vio, imagen, ¿no? la La imagen imagen. de Uruguay cambió muchísimo en esa época. Y además también, yo creo que muchas de las críticas injustas sobre que Uruguay a veces la gente decía, no juega nada, pero Uruguay tuvo una evolución también propia por la evolución de los jugadores. No era lo mismo la mitad de la cancha con Diego Pérez y Álvaro Ríos que la mitad de la cancha con Valverde y Bentancur. Y creo que Tavares también se supo acoplar a eso, porque Uruguay jugaba diferente, o sea, había movimientos en el campo que eran diferentes, propios del cambio también generacional que se fue dando en todo ese tiempo. No sé cómo lo vivieron a nivel juego desde adentro también, en los jugadores que iban naciendo si un poco también veían que los chicos, no sé si también por lo que ven en la tele o por lo que ven en las redes, quiero ser como CR7, quiero ser como este, también traían otras cosas a nivel de técnico o a nivel del deseo mismo de ellos de mover la pelota de forma distinta, no sé. Yo creo que sí, el fútbol cambió también por un tema de globalización. Nosotros, cuando éramos chicos, estamos cerca de mi edad, podíamos ver el fútbol argentino, el fútbol italiano el domingo. Papá. Hoy en día, apretás ahora, hay 5 partidos de Bélgica, de Alemania, y ellos también tienen la posibilidad de ver todo eso. Y el jugador, mirando, aprende. No te quedás. Nosotros íbamos al Mundial 90
perdón, en el 90 no, en el 86, y no sabía cómo iba a jugar Alemania. Claro, ¿cómo juega Dinamarca? ¿Cómo jugaba Dinamarca? Alemania capaz que sí, porque teníamos el Canal 5 que mirábamos, El fútbol alemán, sí, ustedes lo vieron, Italia, que decía cuando jugaba, bueno, exacto, Rubén Sosa, ahí va, pero no sabíamos, era una sorpresa, y nos sorprendía que Dinamarca jugara a dos toques en esa época, claro, que controlar y pasar, y nosotros precisamos 10 toques para avanzar. Entonces, hoy eso ya no pasa, el jugador se adaptó, el jugador nuestro está compitiendo a alto nivel, no es que está en el banco suplente, no, está compitiendo. Entonces, cuando se juntan acá, que no es fácil ser técnico de selección, juntar a todos los jugadores que vienen de distintos lugares, plasmar la idea y que salga. Plasmarla, puede plasmarla, pero que no, no, salga. la pregunta no era Entonces, sobre eso. y bueno, creo que el maestro tenía un poder de síntesis muy grande y, y eso también creo que le ayudó mucho. Y había un grupo de trabajo que estaba muy acoplado a él, lo de Celso, lo de Mario, lo del profe. Entonces, era un grupo que estaba muy bien armado y que el jugador respetaba un montón. Y había mucha credibilidad, que es una Mucha palabra muy difícil de lograr, claro, un concepto muy difícil de lograr en el jugador. le da el plus al entorno laboral también. Exacto. Una consulta, ¿sentiste mucha diferencia de salir a un club a trabajar a un proceso de selección? Sí, yo creo que lo sentí mucho. Lo Contame, sentí mucho. contame. Y bueno, primero porque el club es día a día, semana a semana, y acá son 3 días de trabajo, por encima de que eh, Uruguay a nivel juvenil, como te digo, que tiene la desventaja de entrar tarde al fútbol, tenemos la ventaja de ser un país chico Y estar y todos poder practicar claro, 3 veces por semana, que capaz que eso Paraguay o Brasil no lo puede hacer. Paraguay no sé, pero Brasil y Argentina no claro, lo sí, puede ¿no? hacer. Y México capaz Este, que tampoco. exacto. Entonces, ahí sí, como es, eh, vi- se- estuvo muy bien, estuvo muy bien. ¿Y cómo hacías cuando estabas en la selección? Para cuando los jugadores estaban en sus clubes y venían, ¿no? Así se trabajaba. Sí, ¿Y cómo hacías las iteraciones de carga con los cuerpos, por ejemplo, estaba martes, lunes y martes con el club, llegan miércoles, jueves y viernes con ustedes y después iba a jugar. Y después bueno, volvía otra vez. ¿Cómo hacían las iteraciones de carga? bueno, eso sí, ¿Complejo eso? es bastante complejo, sí, ¿Mm? porque vos cuando son séptima y son sub-15 compiten el domingo y vos lo tenés el lunes y el lunes que vienen cansados, entonces Claro, vos tenés que respetar el proceso de recuperación. El martes tenías que levantar y el miércoles terminar con un poquito de un trabajo de cancha claro, y un poquito de fútbol para agarrar la idea también de juego. Entonces, y después llevar y no ser un fútbol muy largo porque el jueves ya el nivel de los jugadores te hace exigirte más porque son todos buenos. claro. Y eso se una Mejor que el del selección. club, ahí seguro. Claro, Entonces, la exigencia del jugador era muy grande. El jueves el jugador tenía que llegar al club a responder al entrenador con una idea distinta a la que vos tenías. totalmente. Entonces, también había que tener mucho cuidado en eso Y el y estrés, ser muy respetuoso. porque ir a la selección, Sí, porque no puede fallar, entre comillas, digo, tiene que estar siempre, que las cosas salgan bien, que el entrenador lo mire, que no se sí, decaiga. sí, era Eso, difícil para el chiquitín. Yo claro, tuve muchos chiquilines que en el primer partido amistoso, adentro de la cancha lloraban de los nervios. sí, sí, Y hoy están jugando en primera división. claro, Y sin embargo, y tal, pero había que decirle tranquilo, el partido que viene ya no va, se va a sentir mejor, el otro ya va a empezar a pasarla bien y el otro va a jugar bien. Algunos juegan bien de primera, claro. porque eso también depende de cada uno. Pero sí, el proceso ese sigue estando hasta el día de hoy, los procesos que están ahora haciendo juveniles son similares, y bueno, tienen que respetar los momentos de los jugadores por un tema de supercompensación, que el jugador llegue bastante fresco al club, que también pueda Porque jugar el domingo bien. el técnico del club también lo quiere que rinda. Exacto. Y también manejar la cabeza del chiquilín, porque no te olvides que un chiquilín está jugando al fútbol, entra a un cuadro de la AUF, pero al mes que entraste al cuadro de la AUF, te viene una convocatoria a la selección y terminás en el complejo celeste. ¿Ah? ¿Te imaginás esa cabecita? La, de- 13 años, la del 14 años. chiquilín y la de la familia, Claro, que también a veces aportan cosas muy buenas, pero a veces no entreveran. tanto. Entreveran. Cómo manejabas eso? ¿Tenían contacto con familiares directos, con padre, madre? Yo creo que cuando un chiquilín entra ya al fútbol juvenil, lo que se hace es un rompimiento entre la relación de lo que es el baifútbol. El baifútbol es padre, porque el padre dirige, trabaja, es parte de lo que es el proceso de baifútbol. En el fútbol juvenil, ya cuando entra a un club,
los clubes tratan yo generalmente que dirigí 13 años séptima división, Ujú. la primera charla era con los padres y decía que a partir de ahora no podían intervenir más. Y si había un problema a nivel emocional o un problema de estudio o de salud, que venían conmigo, que lo hablábamos, pero todo lo que tenía que ver con fútbol Claro. tenía que Sí, quedar sí, sí, al sí. margen y que Igual la dependía de forma equitativa para todos, pues si no, uno viene, te habla y no, ya tiene olvidate, ventaja. sí, no, la selección ya tiene un staff En de la selección ni que profesional. hablar, en la selección ni que hablar. En la selección nosotros le sacábamos el celular cuando subían al ómnibus en el estadio, llegaban al complejo, entrenaban sin celular, sin nada, se bañaban sin celular y cuando se iban del complejo y que merendaban todos los días, le damos el celular para que se comunicaran con los padres, porque algunos son Claro, chicos sí, no, y y tenían muchas horas sin que comunicarse, encontrarse. ¿Ah? Pero eso nosotros lo hacíamos y nos dio muchos resultados. Y el castigo más grande para un jugador, ¿cuál era? sacarle el Sacar celular. el celular. Entonces, cuando íbamos de viaje, porque nosotros viajamos por todos lados, Sí, realmente. no, En la claro. época del maestro, nosotros Se conocimos competía mucho. Japón, Alemania, Escocia, Argentina, Brasil, todos Sí, los sí, países, sí. México, todos los países que Sí, podemos hacer, los chilenos viajaron. Pero para un chileno de 14, 15, 16, 17 años, hasta uno, sub-20, andar conociendo el mundo es impresionante. Manejarse en un hotel con respeto, bueno, manejarse en un aeropuerto, sí, sí, sí. este, Es una delegación que representaba a tu país y aparte es futbolísticamente conoces la realidad de otros países y también impresionante, hacer en ese impresionante. sentido. Y de Marco, cuando arrancó, de Marco, Cuando arranqué, cuando arrancaste a dirigir y hoy. Hoy ponele en estos años, así, cuando voy decir, opa, la verdad que he evolucionado, no he evolucionado, me falta esto, me falta lo yo otro. creo que uno cambia mucho, tiene una idea primaria basada en un casi un romanticismo del fútbol, Ujú. y el fútbol te va Uno, enseñando, claro, te va ajustando en lo que es una competencia, que hay gente que está muy preparada, y que tenés que competir contra toda esa gente, y, y tenés que planificar los partidos, y tenés que ser muy dedicado, y, y que los modelos, por encima de que esté muy convencido uno que es bueno, tenés que adaptarte a los jugadores, que es muy difícil vos poder imponer un estilo que crees que es tuyo, y que nosotros que estamos en la parte de formación, tiene que haber un espectro bastante amplio para enseñarles todas las posibilidades del juego. Este, por eso yo no creo mucho en los modelos que son todos de séptima división a cuarta iguales, porque tal vez ese jugador le toca irse a Europa y juegan de otra forma y quedan, quedan claro, este, claro, porque nunca lo adquirió, nunca lo entrenó, no, nunca lo entonces estás asimiló. habituado. Entonces hay que mostrarle todos los modelos, todas las figuras, tiene que saber salir jugando, tiene que saber jugar en largo, tiene que saber pelear una dividida, tiene que saber presionar al alto, tiene que saber eh, defender en zona atrás, tiene que saber defender, marcar al hombre, Los marcar principios, todo, sobre todo los todo, principios todo, básicos. todo. Creo que sería eh, lo ideal, lo Claro. ideal. A veces nosotros los entrenadores nos ponemos muy con el ego y queremos imponer lo nuestro y creo que es el daño más grande que podemos hacer a un jugador. Digo, me parece que hay que tratar de en un año enseñar dos o tres formas, más en juveniles, ¿no? En primera ya es un resultado, pero en juveniles hay que tratar de desarrollar al jugador con todo lo que uno sabe y transmitírselo. Y si no lo sabe, que hay que salir a aprenderlo, porque también nosotros tenemos que mejorar, no importa la edad que uno tenga, porque hay mucha gente que sabe un montón y que te pueda enseñar a uno que ya tiene una experiencia. Entonces, en eso hay que ser humilde y tratar de tirárselo a los jugadores. Bien. Los juveniles de hace 10 15 años atrás, Sí. ¿qué diferencia ves con los de ahora? Con los de 13 años, con los de 13 14 años ahora. Yo creo que ahora está mucho más profesional todo lo que es formativa. Un ejemplo, un chiquitín antes llegaba desde el Baiful casi a la cancha de 11 enseguida. De la nada, De la nada, sí. Hoy muchos equipos han copiado el modelo de defensor, claro. La que hacía una escuelita, escuelita de 3 años para atrás, lo tiene el Liverpool, lo tiene Nacional, lo tiene Peñarol, lo tienen varios equipos, parece que me olvide de alguno. Hay equipos de segunda división que también lo tienen. sí, Nosotros en Progreso teníamos el año pasado tres categorías para abajo. O sea, que entonces ya el jugador, aparte de lo que es el fútbol, va con un cierto entrenamiento y está un poquito mejor preparado
que cuando ingresaba a jugar una séptima Claro, división. por el Está- desfasaje. Exacto, exacto. O sea, en eso sí estamos recortando diferencia, pero últimamente no te creas que es Sí, sí, antes no existía. comparado a ese jugador de hace 10 años, Claro, no sé. te puedo asegurar que hay una diferencia De grande. hace 10 años para acá, ponele. Que Sí. empezó. Bueno, eso mejora muchísimo en Yo creo esa que cosa. 5 años para atrás ha mejorado un montón. Ajá. También los clubes han hecho apuestas de cuerpos técnicos por categoría. Yo te contaba que mi primer técnico fue Luis Romero, pero Luis Romero dirigía desde sexta, porque no estaba séptima, hasta cuarta división. Tenía 100 jugadores, Eran una 100 jugadores. Claro, Y el tipo tenía una organización increíble, mirá. que yo no lo podría hacer hoy. No lo podría hacer. Es una persona muy organizada. No, Y, y se pero acordaba de los ahora nombres. el staff técnico, capaz que nosotros tres manejamos a 25 jugadores. Claro. Sí, y hay tres técnicos más. Entonces, muchos clubes han apostado a, a la nivelización técnica sobre categorías que ha mejorado nuestro fútbol juvenil. Es una apuesta de los clubes. Capaz que no son unos sueldos espectaculares, pero por lo menos hay gente atendiendo a los chiquilines. Ujú. ¿Ah? Y eso para mí ha mejorado mucho nuestro fútbol juvenil. Y bueno, Bueno, eso es parte del crecimiento. bueno, aparte de eso, es la materia prima de los equipos de primera, que un jugador talentoso que haya tenido un proceso medianamente ideal, sube con mayor virtud y menos desfasaje para poder, porque en primera tiene que rendir y tener, Tal cual. es así. El patrimonio del club son los jugadores y generalmente los juveniles. Claro. Y aquellos equipos que trabajan bien en juveniles, con el tiempo ven reflejado su trabajo y bueno, y aprovechan su patrimonio y porque el fútbol también eh, es muy difícil mantenerlo en nuestro fútbol. Hoy en día también hay mucha SAD que viene gente a invertir en Uruguay y bueno, esa gente capaz que ha mejorado también la parte económica, la parte de infraestructura en muchos clubes, pero también los que no tienen la posibilidad de SAD eh, han tenido que hacer un esfuerzo para tratar de igualar al Assad. Entonces también se ha potenciado. Y el que no puede estar a la altura está sufriendo. Y Está sí, sufriendo. Diego, voy a hacer un impasse para que puedas tomar agua, que sí, recién vi Sí, que sí. ibas a eso y aprovecho para agradecerle a Fabi de vuelta por el espacio Sí, que nos está brindando acá. la Eh, verdad, de los mejores paradores que existen sí, en las plazas uruguayas. Parada 11 de Parque del De Plata, Parque, Parador Bollo, así que un día aquellos espectacular. que va a salir en pantalla varias veces a lo largo del stream, así que lo van a poder ver ahí abajo. Si no tenían claro dónde queda, ya lo van a saber y van a poder venir también acá a disfrutar de un espacio espectacular para lo que es el verano y lo que va quedando este verano, que vamos a disfrutarlo, que ahora sí empezó el calor después de unos días ahí como medio de, de que sí, que no, que sí, que no. Ahora ya la gente está pudiendo formar parte de esto. Y aprovecho ahora ahora sí que para preguntarte, Diego. Respecto a esto que es otro tema que está muy en el tapete hoy en día, y no, sin meterme en el nombre de nadie, ¿no? Sino más bien en el concepto, ¿no? De que, a ver, hoy por hoy, con, siempre el contexto del jugador, cuando viene una oferta mejor del exterior, hay dinero, hay muchas cosas de por medio, evidentemente piensa en mejorar a su familia, en darle una casa a su madre, etcétera, hay muchas cosas que están ahí en juego a lo largo de la economía individual de cada uno, y que se ha puesto mucho en tela de juicio ahora la oferta de aquel, la oferta del otro, que se quiere quedar por amor al club, que no se quiere quedar, que se va, que no sé qué. A nivel, digamos, de categorías juveniles, cuando los jugadores ya empiezan a sentir ese tipo de presiones económicas, se trabaja mucho, se habla mucho con ellos de parte del cuerpo técnico, o esos temas en realidad prefieren que los manejen los psicólogos deportivos o otra parte de la... Yo creo que se tendría que hablar mucho más de ese tema. Este, a veces la dinámica de los clubes, que también a veces hay muchos jugadores, pasan muchas cosas, no solo es un tema de anímico, hay problemas económicos, hay problemas de salud, pasan eventos, accidentes de la vida, hay una cantidad de cosas en la cual tendríamos que hablar un montón, pero aparte de entrenar. Entonces, no es que solo es atender la parte de cancha y lo otro. Entonces, a veces la dinámica Sí, no te permite eh, abordar esos temas. Tiene que los clubes también, yo sé que es difícil para los clubes porque sostener eh, 5 categorías más una primera división es costoso, es claro, pero los clubes tienen que tratar de hacer una inversión para aislar eso de lo que es también el trabajo del entrenador, que ya es bastante amplio. Pero sin duda alguna nosotros tenemos que tener más charlas con ellos. A veces también no coinciden los tiempos, o sea, cuando bajas a tierra lo que es el entrenamiento, es muy difícil porque el chiquilín también la mayoría estudia y tiene un tiempo. Entonces tenemos 1 hora a la cancha o 2 horas a la cancha, pero se tiene que ir porque si no llega al estudio. Entonces, también dedicarle media hora de charla, que es la que precisás para abordar. esos temas, Cuando claro. estábamos en la selección, yo metía por lo menos el día lunes
una charla de 30 a 35 minutos, semanal, ¿eh? Parte de tu entrenamiento, Era parte, claro, pero tenía mis tiempos, claro, mi ómnibus, tenía sí, en un sí, lugar que en la cual uno podía desarrollarse. totalmente, Hay clubes que eso no lo pueden hacer, porque se viene la quinta, porque se viene la sexta, porque el claro, técnico, el profe pisa la sala de pesa, hay una cantidad que después, bajado a tierra, es muy difícil. Pero tenemos que, nosotros los entrenadores, hablar mucho más de ese tema. Este, a veces eso paga el precio para la gente que nunca juega el fútbol y dirige, porque no sabe claro. lo que es competir, lo que está dentro de una cancha, la presión que hay, todo lo que hablamos después de un partido, que uno mismo también un partido y sabe si jugó bien o jugó mal, pero de repente viene uno y te dice, viene el viejo o un familiar, ¿qué te pasó hoy? Claro, qué Ya te mañana, esa enojás, que te dice, qué pero aparte, mañanita, ¿eh? claro, ahí va, que como el técnico te dice, qué mañanita hoy, dice, te mete y todas esas cosas, y después vas a las redes sociales y todavía consumís eso, entonces hay una cantidad de cosas que nosotros teníamos que estar Claro. más arriba del jugador y que a veces la realidad no te lo permite. No, porque eso, Porque bajar a tierra, el entrenamiento es la realidad, ¿entendés? Vos vas y los tiempos son tirados y a veces no te da tiempo. Y a veces si voy a hablar con tal jugador al final del entrenamiento, te da media vuelta y no está, claro, porque tenés 30 jugadores y se fue alguno y ¿verdad? no pasa, No, y eso influye directamente en el rendimiento no tenga duda. del jugador, también en la relación que puede existir con sus compañeros, con el cuerpo técnico. Muchas veces no, bueno, nosotros como entrenadores no llegamos a él, porque pasa mucho eso. Ahí es con lo que hablamos la palabra credibilidad. Este, yo creo que la credibilidad se la gana al entrenador cuando el entrenador está cerca del jugador, lo apoya, dice las cosas y las cumple. Y el día que no la pueda cumplir, tiene que ser honesto y decirle por qué no la puedo cumplir, porque a veces le puede pasar. Claro. Este, hay cosas que se pasan, no sé. Sí, sí, sí. Te ves mal, te enfermaste, o te vio con un poquito de que te vio débil los últimos dos entrenamientos y iba a jugar, no jugar, pero decirle por qué, ¿entendés? Y si vos creés que tiene que entrar el otro partido, cumplilo. Entonces, hay cosas que el jugador lo lee. Aparte, el jugador tiene una percepción muy grande. El jugador después es muy Claro. vivo, es muy vivo. Capaz Claro, que el, el nos puede costar a mucho el estudio y todo, pero es muy vivo para la vida. Muy vivo para la dentro de un percepción, vestuario, para la la percepción, percepción. Lo mejor sobrenombre lo ponen los jugadores de fútbol. totalmente. ¿Entendés? Entonces eh, eso es importante que el entrenador esté cerca del jugador y tiene que haber más gente ahí, para mí, Para poder apoyando eso. sí, porque hoy en día está como todo más sensible, ¿puede ser? Sí, sí, también. No te olvides también que la aparición del empresario, que no digo que esté mal, pero antes no estaba, también. Y el empresario eh, tiene de repente 8 o 10 jugadores y atiende a 8 o 10 jugadores. Casi seguro lo atienda bien, pero casi seguro que al que le va mejor es el que atiende Ah, que más. atiende No más, tenga duda. La mayoría, no digo que claro, hay excepciones, ¿no? No, claro. no pongo todo en el mismo. Entonces, esas cosas también generan presión. La presión de la casa, la presión del mismo jugador, Sí, sí, o la presión de ese jugador que a temprana edad tuvo momentos muy buenos, como estar en la selección, viajar, jugar en un equipo importante, y capaz que llega a los 20 años y se quedó sin y nada. ya no está con eso. Y esa presión también es importante, y hay que trabajarla, porque con 15 años no tenés el mismo raciocinio que tenés con 19, 20 años. Vos pensás que ya está, estoy en una selección, estoy en un cuadro grande, en un cuadro fuerte, en un cuadro que peleó campeonato, y voy a ser como Cristiano Ronaldo. Claro. ¿Entendés? Entonces, esas cosas me parece que hay que trabajar. Y bueno, a veces nosotros tenemos que estar para poner paño frío cuando hace calor, y para poner un poquito de hielo cuando está caliente la cosa. Y a nivel, hablando justamente de esto de nivel educativo, ¿no? Uno además, digo, forma parte de lo que es la educación pública y tiene una visión a veces de lo que de haber tenido estudiantes que juegan al fútbol, ¿no? ¿Cómo están hoy los clubes? No sé si tenés noción por haber estado en la selección y haber intercambiado con varios clubes, el nivel de exigencia a raíz de tenés que estudiar, digamos, respecto al jugador. Bueno, durante la estadía de maestro era obligatorio estudiar. De hecho, los campeonatos estaban acomodados en los De horarios acuerdo, no. para que, para que pudieran estudiar el jugador y los entrenamientos de la selección estaban acomodados para que el jugador no pudiera faltar nunca a estudiar. Este,
Yo creo que ahora se debe mantener también. Yo ahora no estoy en el pormenor. Yo estuve un tiempo, después del proceso maestro, que se fue maestro, fui el único entrenador que me quedé durante un tiempo. Fuiste Este, otra generación. tuve una Ok, generación más, la 2004 y parte de esta que fue campeón claro. del mundo. Ajá. Y y bueno, y eso se mantenía, porque mucha de la gente, Ananía estaba, que es el coordinador deportivo de la selección, este, mantuvo el esqueleto de lo que era la época del maestro. Entonces, sí, y a veces nos pasa que, que por ejemplo, un chiquilín tiene que jugar de fútbol, vamos al liceo y encontramos profesores que se enojan porque tienen que salir una hora antes, capaz, porque no llegan A entrenar, al bus. claro. ¿Ah? Y bueno, y eso, antes la asociación mandaba un papel en el cual lo justificaba. Cuando salían del país, de repente te También, ibas una semana entera para perder y perdías todo. Hoy en día, después de lo que pasó en la pandemia, hoy se puede estudiar por Zoom, por claro. internet, Sí, sí. pero antes no estaba, en la época de maestro no estaba, y bueno, de ahí había como una contemplación. Estaba muy mancomunado eso. No sé cómo está ahora. Eso no sé decírtelo porque no, ya hace tiempo que me fui a la selección hace 2 años, y no sé cómo estará. No, cuando trabajé en juveniles, el proyecto de la obligatoriedad del estudio, para mí fue la parte fundamental de lo que fue el futuro, un antes y un después, lo del gol al futuro, y tengo muchísima gente, muchísimos jugadores que yo entrené, que no llegaron a ser profesionales, pero hoy tienen una carrera. Profesor de educación física, carpintería, o sea, han generado ese hábito de estudio gracias a ese proyecto. Y eso es muy importante para la sociedad, porque más allá que el fútbol tiene un proceso caduca en el tiempo, pero el hábito del estudio lo genera diariamente, y eso para mí, bueno, Tal cual. no sé si lo viste. Nosotros lo que siempre vemos en el jugador, a mí me preguntan cómo es ese jugador de fútbol, yo digo que es uno de los adolescentes más jóvenes, más sanos que hay. Como el que hace natación o como hace tenis. Digo, ¿por qué? Porque el deportista nuestro se levanta a las 6:30 de la mañana, va a estudiar, sale a las 12 del mediodía, 12:30, come algo, a las 2 de la tarde va para la práctica, aparece a las 6 7 de la tarde por la casa, come algo, merienda si hay algo en la heladera, eh, estudia un poco y se cierran las persianas porque ya está cansado. Y así es todos los días. Por eso no es fácil ser jugador de fútbol Claro, o ser deportista. no, Porque esto también lo hago extensivo para el que hace natación, handball, básquetbol. Por encima de que no es tan profesional como el fútbol, pero también todos esos chicos que tienen no, esa actividad son jóvenes sanos. ¿Ah? totalmente. Y bueno, y creo con el maestro, a partir del maestro creo que hubo eh, una concentración muy grande de que había que estudiar y bueno, y se vieron muchos jugadores que llegaron a primera división, que están haciendo facultad, Claro. y bueno, y si no, y a veces te pasa que hay chiquilines que no son buenos en el estudio, porque pasa, así como son buenos en el fútbol, no son buenos en el estudio, y antes era muy común en el jugador nuestro de los años Sí, 80. antes te decía, o ¿Ah? estudiás o jugás al fútbol. Pero entonces, ¿qué hacemos? Pues se conseguían una UTU, vieron que se hicieron como UTUs especiales que se termina 3 años en uno, o los que están muy atrasados, que estaban capaz que con 16 años en primero de liceo, porque no eran buenos en el estudio, se hacían cursos que se adaptaban a su problemática. eh, ¿Cómo se llamaban ellos? Salones, ¿no? Salones se llama. Vos que estás en estudio, Sí, no, ese no lo tengo claro. Los que son, el de 3 años en uno sí he tenido, ahí he bien, tenido entonces, jugadores, claramente. como que el deportista se sintió en la obligación de estudiar para poder jugar al fútbol. Y ojalá que no se pierda, porque eso me parece que era una cosa buena. No, le genera, para mí eso le genera Un un valor. hábito, Sí. un valor. Estamos llegando casi ya Sí, a la hora del programa, se ha pasado me volando este quedaría espacio, sí, 3 horas, realmente. te diría, porque la verdad, La, espectacular. la charla está espectacular. Para ir redondeando un poco y para ir más también al presente de tuyo, Diego, hoy en día, ¿cómo te sentís más cómodo? ¿Como entrenador formador? ¿Como tenés ganas de continuar como entrenador principal, digamos, y dedicarte a esa área, a ese ámbito? Eh, la verdad que estamos dirigiendo del año 2003, ¿no? Se pasaron 20 22, 23 años.
¿Qué te parió? Este año 23 años va a ser. Y siempre estuve en formativas, muy corto tiempo estuve en primera división. Ajá, Ahora tengo la posibilidad de estar en Bellavista, ajá. eh, voy a dirigir la primera de Bellavista, que está en la Liga Amateur. Y para mí es un desafío, porque, bueno, he dirigido todas las categorías y capaz que en el menor tiempo que tuve fue con los grandes. Este, Me siento capacitado para estar en cualquiera de los lados. eh, Me siento contento de haber agarrado un club tan lindo como Bellavista, No, en el cual yo campeón tuve uruguayo. campeón uruguayo, tuve la chance de ser campeón de la Liga Libertadores en el año 98 con Bellavista. Este, y bueno, y creo que para mí también es como un mojón empezar a trabajar con gente más grande, donde uno ya conoce a todas las generaciones, porque fíjate que la primera generación que dirigí yo, Alejandro Silva, que está jugando en Paraguay, Sí, generación 89, Abel Hernández, era séptima en el año 2003, y ya están grandes, claro, son jóvenes veteranos. son ¿Eh? gente de Entonces, 36, ¿no? conozco todas las generaciones desde ahí hasta la actualidad, y eso me permite también tener un conocimiento muy grande de los niveles, este, y bueno, y estar preparado para dirigir primera división, y bueno, y tratar de hacer una buena campaña, eso también es importante, ¿no? Sabemos que en primera es necesario el resultado para asustados. No, y aparte la B, la B, tanto la B, la C y la D, muy competitiva. Porque todos quieren tener resultados y todos apuestan a eso. Impresionante lo que realmente yo miraba primera, miraba la B, vi muy poco de las estos años, pero desde que tomé rol ahora en Bellavista, no paro de ver videos y estoy asombrado y aparte jugadores veteranos de mucho fuste, de fútbol uruguayo, Perujo, a ver, Sí, Arismendi, sí, sí. Lugo, una cantidad de Sí, sí, muchachos sí. que hicieron campaña. Guastavino en Durazno, por ejemplo. Guastavino estuvo en Progreso con nosotros, inclusive estaba Claro. participando en tercera conmigo Ah, y me pidió para irse a Durazno. Una cantidad de jugadores de de mucha calidad, veteranos, que están, y mucha SAD invirtiendo claro. en sus proyectos, ¿no? Cada uno tiene su negocio. También jugadores jóvenes. En un ejemplo, hay un chico, Kevin Rivero, se lo nombro porque es un jugador que era de selección, de lateral derecho, jugaba en Racing y fue uno de los goleadores en la C en Artigas, que ascendió. ¿Qué hacen Entonces, yo? y ese jugador chico 2004, o sea, sub-20. Entonces, tenés el jugador experiente, grande, en el medio toda una gama de jugadores que está deseando llegar al fútbol profesional y chicos que fueron procesos de selección que decidieron irse a jugar Para competir. para competir, porque tal vez en su club estaba más complicado. Entonces, es muy competitivo tanto la C como la D y es un desafío muy grande donde creo que hay alrededor de 28 equipos peleando por dos ascensos, que es un torneo bastante duro. Para mí, desde el punto, para ir terminando, desde el punto de vista de competencias, es espectacular porque hay mucha gente, muchos equipos compitiendo. Y enaltece la competencia en Uruguay porque hay equipos para poder seguir en el juego, porque si no hay muchos jugadores que quedan nada. Eso es ahí. Y muchos pasan que sienten como, opa, volví a jugar de vuelta, empezó a agarrar camino, me empezó a sentir bien, agarrar confianza y me han pasado. Jugadores que han pasado de la B, de la C a la B a primera división. Yo creo que la C va a terminar siendo profesional a la brevedad. Creo que el campeonato lo tienen que corregir con respecto a lo que fue el año pasado, Ujú, porque al haber 28 equipos, tiene que haber más partidos, claro, y para que se claro. note el que invirtió, el que puso, Sí, 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 que realmente, o que tiene un buen plantel que está por encima del otro, sino es muy casual, es como un mundial, que claro. capaz que te agarra un buen Sí, momento sí, y se mete alguno sí, que, sí, sí. no sé, me parece que tiene que haber como un cambio, y que sí, comparto contigo, que muchos jugadores que se sintieron un poquito eh, desplazados o rezagados en el fútbol profesional, tienen una segunda oportunidad en el fútbol de la C para volver a ser profesional. Y no tengo duda que muchos de esos chicos o jugadores este, puedan reengancharse y hacer una muy buena campaña. Claro. No va a ser la primera vez que un jugador de la C haga, o haga un muy buen torneo tanto en la A como en la B. Claro, a mí pasó el chico este de Central, el extremo por derecha, estaba en Central Español, ascendió y pasó a Boston River.
¿Cuál es? Facundo Sosa. Sí, Sosa. Facundo Sosa. Facu- Sí, sí, es un chico que era de Nacional. Sí. Sí, yo conozco Sí, a no, no, no. todos. Por- No, digo la generación si sí, querés, pero no, está. no, ya. Eh, Pero digo, pero, lo que voy no, es, no, y hay muchos pasó de chicos. la C Hay un bajó al Keine Libertadores. Pérez que creo que fue para Progreso ahora. Este, eh, pasó de Central a Progreso, ascendió Claro, y está en la A. la A, ¿no? Caicedo, que fue el goleador, creo que de Rivera, de la C, Sí, está en Progreso. Y hay una cantidad de que va a chicos pasar que se mucho, van insertando en fútbol profesional, que va a pasar mucho. porque hoy en día está observada. Falta un poco de televisación para que sea mucho más. Como hoy en día uno conoce todos los jugadores de la B Claro, porque se ha televisado todos los partidos, claro, o la mayoría. sí, sí, En la época de la pandemia se televisaba todo. es verdad. Ahora el 80% se televisa. Y bueno, en la C creo que si se logra eso también va a ser Porque antes nosotros ganábamos la tercera, ¿no? ¿Verdad? Te mandaban a la reserva. claro, Vos tenías 20 años, 21 años y seguías jugando en tercera. Y hoy, con esa posibilidad, puedo ir a, porque la tercera sigue existiendo, pero puedo ir a la C, ya tenés un régimen profesional. El régimen es profesional. Faltaría profesionalizar más, como decir, la competencia para que el jugador pueda vivir de eso. tal Yo cual. creo que va a ese camino, ¿no? Pues eso Yo va creo que por ahí. sí, yo creo que sí. Hay equipos que ya tienen varios jugadores que están con contrato. Claro, Bueno, y eso es importante, es importante. Yo creo que es una adicional, y aparte la D está siendo también una adicional fuerte. Entonces, me parece que este, en un momento, no sé, en los años, creo en 2000, se hablaba de que había que haber menos equipos en Uruguay, claro, es verdad, querían juntar el Central, Miramar y es para el Parque verdad. de los Aliados, y Huracán Buceo también con Central, y querían armar toda una reestructura de fútbol, que No, hoy es no tiene imposible, sentido, no, porque el claro. fútbol se globalizó de tal, porque antes era todo solo acá lo que hablamos, ahora se globalizó y vienen equipos a Claro, comprar los equipos no, sí, uruguayos no, atrás de ellos, Artigas, ahora ya tenés un punto, el punto más lejos del Uruguay, con respecto a Montevideo, por supuesto. tenés que viajar 600 kilómetros. Igual. Ellos ya compiten allá. Bueno, Diego, agradecerte también por la compañía, por este espacio, desearte lo mejor de los éxitos ahora en Bellavista, que estoy seguro que aparte debe ser re complejo esto también de decir, bueno, ascienden dos y plantearte objetivos, digamos, ambiciosos, ¿no? Porque en realidad, sabiendo que son tantos equipos y la competitividad es media brava, ese aspecto también está complicado, ¿no? Sí, lo que pasa es que el club demanda eso, el club con la historia de Bellavista, de haber sido campeón uruguayo, de haber tenido gente tan importante en el fútbol como la que tuvo. Es un club que tiene que ascender, como le pasó a Central este año, es un equipo que fue campeón, como si Progreso estuviera abajo también, son equipos que fueron campeones uruguayos y que bueno, que de momento están en una divisional que creo que no les corresponde, pero que el fútbol los tiene ahí. Nosotros ahí estamos para ayudar y asumimos la responsabilidad de armar un proyecto que el objetivo principal es ascender, pero también lograr construir patrimonio en el club, que haya un trabajo, una mística una mezcolanza entre jugadores experientes, pero jugadores que el club después pueda proyectar y salir adelante también en la parte económica. Hay un trabajo que no solo es ascender, que es el objetivo principal, pero que tiene que ver con un trabajo en donde uno ha tratado de estar, hacerlo siempre. Claro. ¿Eh? Formar jugadores, proyectar, ¿eh? Detectar, que también es importante, Y que no es fácil. que no es fácil, pero estamos en un país que Claro, levantamos la piedra y sin aparece uno. sin ninguna Capaz que duda. ahora nos damos vuelta, nos Sí, queda a las 5 de la tarde acá y sacamos un jugador. por suerte. Porque hay fútbol por ahí. Uno, en un domingo, eh, cuando iba a ver los partidos, a dirigir los partidos, y había cuánta gente preparándose para jugar de fútbol universitario, Liga Amateur, Liga Montevideo, veteranos, más 50, más 45, más 30, todos juegan el fútbol acá. Hay jugadores por todos lados. Es verdad. Nosotros tenemos que tener la capacidad de detectar al talentoso, es una de las funciones. Y armar un proyecto en la cual encierre la posibilidad de ascender, que es muy difícil, como tú lo decís, por la cantidad de equipos, pero que también que tenga una posibilidad de proyección de futuro en el cual Villavista pueda autofinanciarse o autosustentarse en divisionales más altas. No, el punto donde está Bellavista es un punto. Y el complejo que tiene. Claro, el complejo está donde. O sea, El complejo Bausá era el mejor complejo en el año 2002 cuando yo empecé a dirigir del país. Digo, hoy sigue siendo un complejo muy grande, en la cual hay que mejorarlo por toda la situación que ha vivido Bellavista. claro, el punto ahí está cerca de la República, del Devoto, por ahí. Y en realidad están todos cerca de Bausá. De los- Todo eso están cerca de Bausá. Es Porque verdad, Bausá fue el estuvo antes primero, estuvo antes que la totalmente. República. Yo para ir redondeando,
Acá tenemos a la cámara, curso de entrenador de fútbol. Ya están las inscripciones abiertas. Se puede comunicar por el número este que de Fabián Moraes, también está el mail. La verdad, siempre lo hablamos con gente allegada al fútbol, que después del presidente de la República y los presidentes de los grandes, la gente más conocida es aquel es entrenador de Bellavista, aquel es entrenador de la Cuarta de River, los entrenadores de fútbol están por encima de la media en el ambiente, porque capaz que no saben su nombre, pero saben que es entrenador de fútbol. Porque es tan grande el espectro que puede trabajar con niños, con juveniles, con primera división. Y el curso es avalado por AUF, es un curso con Bebol, es un curso FIFA. Y eso es, como nosotros vivimos el fútbol, pensando en futuro, es una demanda de trabajo mundial. Esa es la idea. Acá tenemos para poder inscribir. Lo vamos a poner abajo también en el Perfecto, banner para que aparezca. muy bien. Vos como docente y yo como estudiante que sigo avanzando en esa Doy carrera. clases hace 10 años en el curso, más de 10 años, 11 años ya. Imagínate los entrenadores que he tenido, como yo te decía. Por ejemplo, otro día hablamos con Bogosian, en que él empezó sus primeras experiencias, ya va 3 o 4 años dirigiendo. Y él también está en un proceso de formación. Pero él ya tiene la posibilidad espectacular de poder seguir creciendo en un club que, como decías vos, apuesta a cosas. Claro. Entonces, así hay muchos entrenadores, que es como todo. Nuestra vida, como vos ya lo sabés, es 90% frustración. Sí, Tenemos que, sí, sí, sí. tenemos que estar por encima de la vida sabiendo que nosotros entramos a un club y nos pueden echar mañana. O estamos frente a un plantel y mañana no podemos estar. Puede hacer todo bien y capaz que te sacan, pero vos hiciste las cosas bien. Pero hay que estar preparado. Hay que estudiar, Si no se prepara, hay que estudiar. y acá se licencia pro, ¿no? Sí, Licencia pro. totalmente. Y eso te permite dirigir en todos En lados. todas partes del mundo. Por eso, por igual como lo que hablamos, hay algunos que no se sienten para poder trabajar en primera división. Me gusta trabajar con niños. Que para mí es un entrenador sumamente importante, de facto etapa sensible. Si al niño le enseñas cosas buenas en nuestras edades, no se olvida nunca más. Claro. Eso es lo bueno que tiene el pitch. Agradecerte, Diego, entonces una vez más, agradecer a todos los que estuvieron ahí escuchando del otro lado. Nos reencontramos el próximo miércoles con un nuevo episodio de Deportivamente. Hasta luego.